Este departamento ha sido como un laboratorio de experiencias, no solamente de criminalidad, sino también un laboratorio de vida. Y a mí ese miedo me dio, digamos, por decir que la forma como iba a contar la historia o como la iba a escribir, digamos, utilizando esa palabra, escribir la historia de Colombia, era con fotografías. Voy a recordar algo, hay dos fotografías que recuerdo mucho cuando estaba haciendo la práctica de periodismo en el año 92 en el periódico El Colombiano, con fotografías que fueran sencillas, pero que fueran dignas, con fotografías que pudieran contar la historia de esta sociedad en la ciudad o en el campo. Y digamos que esos fueron mis inicios en el periodismo. 14 militares que murieron en una emboscada en la vía de Dabeiba, Mutatá. Y recuerdo que cuando yo llegué a ese lugar, los militares por fortuna ya no estaban ahí. Yo no concibo a veces el trabajo de los reporteros que no conocen la historia de su país, pero esas botas y los uniformes y aún los platos de peltre que quedaron tirados en la carretera, eso fue frente a una escuela y era la escuela de Alto Bonito. No es una cámara o es un técnico el que llega, es un ser humano con una formación que a veces también termina muy golpeado por los distintos hechos que está documentando. Y cuando yo me asomé a esa escuela para mirar un poco cuál había sido la última clase que había dado ese maestro o maestra allí en esa vereda de Alto Bonito, recuerdo que la última clase antes de la emboscada había sido la historia de Caín y Abel. El ejercicio del periodismo es un trabajo muy bello, muy noble, pero se necesita gente que tenga conocimiento de la historia de Colombia, se necesita gente que conozca un poco sobre todo lo que hemos un poco, digamos, atravesado. No basta con tener un buen ojo. Hice una imagen de ese tablero con el escritorio de la profesora. La historia uno la tiene que construir es con la voz, sobre todo de las víctimas. Y esa fotografía, digamos que con la historia de Caín y Abel, me mostró a mí lo que iba a seguir trabajando en mi carrera como periodista. Un país donde en medio de las guerras, un hermano mata a otro hermano. Mi nombre es Jesús Abad Colorado López, el menor de una familia de 8 hijos, de los cuales los primeros 5 llegaron a Medellín en los años 60, desplazados por la violencia del municipio de San Carlos, Antioquia. Yo defiendo, digamos, es la vida y defiendo la educación como un principio para poder salir adelante en una sociedad donde lo que, por lo menos, yo lucho para que no solamente haya más educación, sino para que sea una sociedad mucho más amorosa. Mi padre, por fortuna, digamos, con el paso de los años, consiguió aquí un trabajo en la Universidad Nacional, o con el paso de los meses, y para nosotros, digamos, que ese espacio educativo, como lo fue la Universidad Nacional, así mi papá como campesino, no fuera un profesor de universidad, yo creo que su valentía y su fuerza, la de él y la de sus hermanos o mis tíos, que son personas muy, muy bellas, nos enseñaron que la educación era el valor primordial para uno salir adelante. Yo creo que hay que tener muy buen conocimiento de las realidades de este país, porque si no, de alguna manera somos muy susceptibles de manipular por parte de la gente que tiene el poder. Así que yo estoy contento y agradecido porque este Museo de la Memoria sea el primero de muchos otros espacios que tienen que honrar la palabra y la memoria de los ausentes.